Si nosotros tenemos una liga y nosotros aquí la sujetamos, entonces nosotros le empezamos a colocar peso, entonces la liga empezaría a incrementar su longitud, ¿sí? Por ejemplo, 1 centímetro, 1.5 centímetros, 4 centímetros, empieza a incrementar su longitud. Si yo, por ejemplo, la liga la tengo sujeta a 2.5 centímetros de donde estoy colocando la carga y a 1 centímetro del suelo, pues es posible que mi liga toque el suelo antes de llegar a su capacidad máxima, ¿sí? Entonces, cuando entramos a el mundo ya de las estructuras y del diseño y de materiales y de ingeniería, nos damos cuenta que no solo es importante la resistencia, también es importante el hecho de cuánto se va a deformar nuestra estructura para que no pasen ciertos inconvenientes, como en este caso, que la carga que le estamos colocando a la liga toque el suelo. Los materiales no solo resisten, se deforman. Entonces, a mí no me interesa solamente colocar una probeta con una carga y ver cuál va a ser su capacidad máxima de tensión. Eso es importante, me da una idea, pero también es importante saber cuánto se va a deformar. A mí me interesa además saber si yo le pongo 0.5 kilogramos, cuánto va a aumentar la deformación, ¿sí? Entonces, le ponemos 1 kilogramo, 1.5 kilogramos, 2 kilogramos y pues aquí 0 kilogramos, ¿va? Entonces, nuestra probeta va a tener 20 centímetros y vamos a hacer suposiciones de deformación. Entonces, yo tengo 0 kilogramos, pues obviamente la deformación que va a tener nuestra probeta pues sería 0 centímetros, ¿sí? Y luego yo digo, ok, para 0.5 kilogramos mi deformación es de 1 centímetro, para 1 es de 2, para 1.5 es de 3 y para 2 es de 4. ¿Sí? Entonces, suponiendo, tengo una probeta de A por B, entonces el área de esta probeta es A por B. Entonces, para el área de esta probeta, tengo una capacidad, ¿sí? Y tengo una deformación, ¿va? Entonces, para la deformación 0, la carga es 0. Cuando tengo una carga de 0.5, 1, 1.5 y 2, 1, 1.5 y 2, entonces la deformación es 1, 2, 3 y 4. Y si a 2 kilogramos la estructura de nuestra barra ya no soporta, entonces esa es su capacidad máxima. Y pues ya no hay nada para allá porque el material ya se fracturó, ¿sí? Entonces, ¿qué carga podría soportar
nuestra barra. Nuestra barra podría soportar toda esta área que está aquí. Cualquier punto que caiga aquí la puede soportar nuestra barra. Miren qué interesante. Con un ensayo de la probeta ya podríamos saber cuál es su resistencia y su deformación, ya sea si proponemos la carga o si proponemos la deformación. ¿Sí? Hay una manera más sencilla y más general de relacionar esta carga con esta deformación. ¿Por qué? Porque bueno, aquí estoy haciendo esta gráfica y esta gráfica la estoy haciendo para un área determinada, ¿sí? Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un puente con un tirante para sostener al puente. Y aquí yo tengo que colocar una sección de, por ejemplo, 50 centímetros de diámetro. Pues tendría que hacer una gráfica para esos 50 centímetros de diámetro. Pero más aún, tenemos una armadura y, por ejemplo, este elemento que está a tensión sería un ángulo de 1,5 por 1,5 por 1/8. 1/8 de pulgada, que sería el espesor. Entonces, si yo tengo un diámetro de 50 centímetros, tendría que hacer una gráfica para esa barra de 50 centímetros. Si yo tengo un ángulo de 1,5 por 1,5 por 1/8, entonces tendría que hacer la gráfica para ese ángulo con esa sección, ¿sí? Con esa sección transversal. Entonces, es un inconveniente porque para cada sección yo tendría que hacer una gráfica de la carga que resiste y la deformación que se produce con esa carga. Voy a normalizar los resultados que tengo. Oye, ¿y qué es eso de normalizar? Bueno, si yo tengo una barra, yo aquí tengo un área y aquí tengo una longitud, ¿sí? Le voy a poner área transversal para que no se confundan y yo tampoco. Entonces, tengo una serie de cargas y tengo una serie de deformaciones, ¿va? ¿Qué serie de cargas y qué serie de deformaciones? Aquí podrían tomar los valores que fueran dependiendo del material. Eso lo vemos ahorita. Entonces, voy a dividir esta fuerza entre esta área. Entonces, la fuerza I, o sea, la fuerza I, porque esta es F1, F2, F3, entonces la fuerza I entre el área transversal me va a dar un valor.
Y ese valor, nosotros en ingeniería lo denominamos esfuerzo. En este caso es esfuerzo axial. Y el esfuerzo no es otra cosa que una fuerza dividida entre un área, ¿sí? Y la longitud la voy a dividir entre delta y, ¿sí? Y eso me va a dar una deformación que nosotros en ingeniería conocemos como deformación unitaria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el material que me produce una gráfica con una deformación unitaria, y aquí ¿qué hago? Pues todas estas deltas las divido entre L y pongo aquí sus valores, ¿sí? Que es este. Y tengo acá un esfuerzo, que es la fuerza dividida entre el área, entonces, independientemente de la sección o la longitud que se esté utilizando, los resultados son más o menos iguales. Entonces se podría decir que son iguales, ¿sí? Entonces él encuentra otra K. Y esa K no es otra cosa que una pendiente. ¿Y qué es esa pendiente? Ah, pues cuánto sube con respecto a cuánto avanza. ¿Va? Prácticamente lo que hace es trazar una línea. Trazo una línea. La ecuación de la línea es y igual a y0, pero si parte de 0, pues es 0. Multiplicada por m, multiplicada por x, ¿va? Esta es la pendiente, más c, ¿sí? Esta c también se elimina. Entonces k, que es la constante, simplemente es la pendiente m de una recta. Y él le da un nuevo nombre. Él dice, ok, a esto yo le voy a llamar elasticidad. En concreto, módulo de elasticidad. ¿Sí?